Tiempos finales, la clase número 15. En la quinta parte hemos hablado de los tiempos finales. En la sexta parte hemos hablado del hombre pecado y el día del Señor. Y ahora, en la séptima parte, hablaremos de los eventos antes de la segunda venida. De hecho que en esta parte, en este capítulo, estamos tratando eventos antes de la venida del Señor que en alguna medida hemos estado revisándolo ya en otra de las clases. Fue en una serie anterior a todo lo que son tiempos finales. Hemos comentado sobre todo lo que estaba por ocurrir. En ese momento hemos hablado de 7 eventos antes de la venida del Señor, pero para ser más precisos son en realidad 8, porque el evento de la resurrección y el rapto, no, el arrebatamiento de la iglesia, que son simultáneos, son en el mismo día, los habíamos considerado como uno solo, pero en realidad tenemos que considerarlo como eventos diferentes. Ok, ahora, sin más, vamos a hablar 8 eventos de la segunda venida del Señor. Esto hoy día lo vamos a revisar. Vamos a ver el primer evento, la lluvia de meteoros, o sea, el día grande y terrible. Según Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 12 al 17. Esto es algo que está en alguna perspectiva en el tapete de la NASA y de la Agencia Espacial Soviética. O sea, esto es un hecho, los científicos están viendo de que hay muchos meteoros que están muy cerca a la Tierra y hay toda una especulación al respecto. Se pensó que en abril iba a haber un impacto o por lo menos iba a haber perturbaciones por causa de un meteoro. Algunos decían que iba a haber impacto, otros decían que iba a pasar lo suficientemente lejos como para no afectarnos. En fin, hay muchas especulaciones al respecto sobre incidentes con meteoros, asteroides que están flotando en el espacio. Ok, yo creo que necesitamos verlo con calma, saber de que aunque esto está profetizado, aunque esto está registrado en el Apocalipsis como un evento, el Señor está prometiendo a su iglesia guardarla en todo momento. Y esto estamos entendidos de que necesitamos enfocarnos cómo estas cosas van a suceder y cómo la gente está más o menos reaccionando al respecto. Dice el texto en Apocalipsis 6, el verso 12, y miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un viento fuerte, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos en sí como una gran posibilidad de que vaya una gran masa de asteroides sueltos y estos caigan. Esto va a ser una lluvia de estrellas. Hemos pasado por una masa de detritos espaciales, o sea, pedazos de un cometa, y hemos tenido una lluvia de meteoros en el mes de abril. Eso ha sido visto en muchas partes,
Pero aquí estamos hablando de meteoros que son, al parecer, un poco más grandes y estos van a traer cierto impacto. Y esto va a ocasionar una expectativa dentro de, de toda la tierra, porque dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y con la luna se volvió como sangre. Fíjense, estamos volviendo a leer el texto ya en la versión Reina Valera 60 y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En la versión anterior dice los higos maduros. O sea, esto no, nosotros tenemos que entender de que hay una posibilidad que los higos maduros caigan sí o sí cuando es sacudido el árbol, el arbusto de la higuera. Pero, ¿qué, qué nos indica esto? O sea, hay un tiempo, o sea, va a ser conocido esto. O sea, va a ser algo que va a ser avisado a la humanidad. Y de hecho que aquí el texto dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, no es que se va a mover, se va como un dibujo animado, va a fugarse, sino que está refiriéndose, este es como un hebraísmo, en los escritos proféticos del Antiguo Testamento también se ve el mismo lenguaje. Está hablando de que aquí hay una tremenda conmoción en todas esas personas de todas las regiones. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Fíjense, cuando ustedes ven todas esas películas apocalípticas que hablan de impacto profundo, Armagedón, estas nos hablan de eventos muy relacionados con un impacto de un gran meteoro y todo eso, pero que hay gente que está haciendo y hay naciones que están haciendo escondites en montes, en cuevas, bajo la tierra, ya existe esto. Por eso acá dice los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Entonces esto es como el guión de esas películas. Pues aquí hay mucha verdad y esto ya existe. Estamos en un tiempo en donde inclusive la gente que se le llama preppers, ellos han comprado silos antiguos y los han convertido en escondites. Hay gente que en la Guerra Fría tenía escondites contra las guerras atómicas y eso existe. Hay hoteles que tienen sótanos muy grandes con escondites grandes. O sea, no estamos en un asunto que podríamos decir ajeno o distante. Estamos en el tiempo. Por eso que, acuérdense, cuando el Señor hace la aseveración, ¿no? Esa aseveración de la higuera, ¿no? Como la higuera deja caer sus higos y en la versión Reina Valera 95 dice cuando la higuera está en su tiempo, o sea, cuando la higuera ya está madura, ahí hay un tiempo, o sea, no estamos hablando de un tiempo, como se dice, más o menos entendido, o sea, que no es claro, no, aquí la gente va a saber cuándo estos meteoros van a traer impacto a la Tierra, la gente va a estar avisada,
la gente va a saber. Y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Decíamos en la enseñanza anterior y hoy recalcamos el hecho de que hay mucha gente en ese día va a pensar que es el fin del mundo, va a pensar que llegó el día de la ira del Señor y como quien dice, uy, ahora, ¿quién podrá salvarse? Okay. El asunto es que esto es más bien una marca para nosotros, es una luz muy interesante porque a partir de este evento es que empieza a marcarse tiempos. Yo no sé si ustedes perciben ahí en la lectura, van a ver que hay tiempos, medio tiempo y tiempos, medio tiempo y dos tiempos, etc. Ustedes van a empezar, sumen, hagan una sumatoria de todas esas partes en donde se habla de tiempos y ustedes se van a dar cuenta que por lo menos desde este impacto hasta que se ve el capítulo 13, hay sumados con todos esos tiempos, hay por lo menos unas 14 unidades en la medida de estos tiempos. Entonces, yo creo que si tenemos un sesgo, si tenemos un entendimiento de acuerdo a la enseñanza tradicional, vamos a pensar de que no, eso ya es un asunto que la iglesia no lo va a ver o algo parecido, pero realmente necesitamos quitarnos esos lentes. Y si nos hemos quitado esos lentes, aquí tenemos que entender que los tiempos no son solo 7 años aquí en todo esto. Fíjense, desde este evento hasta que aparece el capítulo, o sea, llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, por lo menos ahí tenemos en sumatoria, 14 unidades de tiempo. Sean 14 años, 14 semanas de años, 14 décadas, no lo sé, pero hay todo un periodo de tiempo que falta que llegue hasta ese tiempo. O sea, no podemos especular sobre el día y la hora de la venida del Señor. Lo que tenemos es una evidencia diferente respecto al transcurrir de los tiempos. El tiempo antes de la venida va a ser marcado por sucesos. Antes que venga el Señor hay sucesos bien marcados y es más, el día que el Señor aparece, lo primero que va a pasar es la resurrección de los muertos. O sea, ya cuando empiezas a ver que hay ese evento, ya no queda más tiempo, sino disponerse a ser transfigurado. Yo creo que aquí tenemos que sacarnos lentes tradicionales. Si tú lo has hecho, entonces lo vas a ver. De aquí en adelante vas a ver que esta enseñanza es totalmente diferente a la tradicional. Aquí estamos diametralmente opuestos a lo tradicional y es sencillamente porque nos hemos quitado esos lentes. Entonces, veamos el primer evento. Aquí tenemos una lluvia de meteoros. Estamos en un tiempo en donde Dios ha dicho, y hay una orden, recoged primero la cizaña. O sea, la lluvia tardía está siendo soltada. La lluvia tardía es el tiempo en el que la palabra de Dios trae una tremenda inyección de revelación a la iglesia y eso va a traer un avivamiento, va a traer un Pentecostés nuevo. Y eso todavía no ha llegado. No hay una iglesia con avivamiento, no la hay todavía. Pero de hecho que aquí tenemos un causal de avivamiento. Es este tiempo de dificultad.
este tiempo de agonía para muchos, de pensar de que es el día final, es un día, es un tiempo de reflexión. Comentábamos con respecto a esto eh, con mi esposa, por ejemplo, veíamos que hay gente que aunque en esta pandemia le está llegando un tiempo difícil, y aunque están viviendo un tiempo difícil, no están reaccionando adecuadamente. Hay gente que no está arrepintiéndose. Hay gente que habiéndose, habiendo conocido las cosas de Dios en alguna medida y estando pasando circunstancias muy difíciles, no tiene cambios, no ha cambiado. Entonces, esto necesitamos reflexionar. Ya un evento de esta dimensión va a hacer que la iglesia reaccione. Entonces, aquí viene el segundo evento, que es el resplandor de la iglesia. Estamos hablando de un avivamiento. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ok, evidentemente después de un susto tan grande como el que toda la humanidad pensó de que es el fin del mundo, esa lluvia de meteoros, la iglesia entra en oración, una oración más profunda. Y aquí está la reacción en el cielo de esa oración que la iglesia está haciendo. Y entonces, ante el altar, con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, la iglesia está orando. La iglesia ha clamado en medio de una circunstancia dura, difícil. La iglesia ha clamado como ahora. En este tiempo, si la iglesia de Cristo no está clamando en medio de esta pandemia que estamos viviendo, si la iglesia no entra en oración, va a ser difícil de que muchos de los seres y allegados de la iglesia puedan ser cubiertos y protegidos. Yo creo que aquí es donde necesitamos nosotros entender el valor de lo que significa una iglesia de rodillas, una iglesia que ora, una iglesia que está llevando delante de su Señor todas las peticiones, sobrellevando las cargas unos de los otros, esas cargas de oración, esas necesidades de salud, de protección, de cuidado, viendo, añadiendo a las oraciones el extender la mano de ayuda a los necesitados. Aquí está la iglesia apostólica manifiesta, la iglesia del primer siglo, una iglesia que oraba y se ayudaba, porque la gente decía, miren cómo se ama. Ahora, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ok, hemos visto que el ángel echa mucho incienso a las oraciones de los santos. O sea, hay un incremento de devoción en donde hay una labor celestial, una labor mandada por Dios para que las oraciones sean más intensas. Y entonces subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y esta es la parte que yo comentaba en clases anteriores que hemos hablado sobre este tema. Es la parte que no ha visto la gente en
profética, la gente que ve la profecía, no lo vio, no lo ha estado entendiendo. ¿Por qué? Porque se puso unos lentes equivocados. Si tú te pones los lentes de la interpretación tradicional de los tiempos finales, esto no lo ves, esto no forma parte del análisis bíblico que ellos hacen. Pero aquí está bien claro el hecho de que luego de un gran evento en el que hay una intervención divina muy intensa, en donde la iglesia se fue de rodillas a orar y a pedir porque el evento ha sido terrible. Esa lluvia de meteoros ha sido, todos pensaban que era el fin del mundo, que el día del Señor llegó, pero de hecho que el día del Señor llegó para que la iglesia se reaccione y la iglesia entró en oración. En el cielo se movió y se dispuso Dios a enviar incienso, y ese incienso avivó las oraciones de los santos y ese incienso subió a la presencia de Dios. Entonces Dios ordena a un ángel que toma el incensario y ya no lo llena con incienso, ahora lo llena de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Miren, el día de Pentecostés era como un viento recio, ¿no? Eran lenguas repartidas como de fuego, ¿ok? Eran 120. El segundo Pentecostés, que en forma masiva se inicia en la calle Azusa, pero yo diría que empieza mucho antes, desde un grupo de gente fiel a Dios que entró en avivamiento. Se fue un avivamiento que a fines de 1880, 1850 en adelante empezaron a vivir avivamientos y esos fueron incrementándose hasta que empezó a derramarse el Espíritu en forma masiva y todo eso fue tremendo porque en donde se derramaba el Espíritu Santo era como que en ese lugar había fuegos, como los relatos de la calle Azusa, en donde había muchas veces que venían los bomberos y los bomberos venían porque pensaban que había un incendio. La gente veía de lejos como un incendio, pero era fuego, el fuego de Dios, el fuego del altar que estaba siendo arrojado sobre ese avivamiento en ese lugar. Y de hecho que aquí este es un evento en donde la manifestación espiritual va a ser tan grande que van a haber truenos, van a haber voces, así como el Señor dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, etc. Y va a haber relámpagos y un gran terremoto. Okay. Estamos hablando, si es literal, de cualquier modo, es un evento en donde la intervención de Dios está siendo soltada con un tremendo avivamiento. Pero si esto es el lenguaje profético, el lenguaje, ¿cómo se dice? Entre poético y alegórico de los profetas que están hablando de las cosas como ellos conocen y lo están usando como metáfora de lo que en la iglesia va a percibirse, pues esto es similar a lo que pasó en Pentecostés. Lenguas como de fuego, tremendo viento recio, que aquí hay relámpagos, hay truenos, hay terremotos, hay un remesón espiritual. Esto es el avivamiento. El avivamiento que no lo han visto, el avivamiento que está prometido, que está manifiesto en la profecía de Joel cuando dice que hay 3 lluvias y cuando nos damos cuenta que después de la primera lluvia viene el Pentecostés, la promesa del Padre,
el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y eso ha pasado también en el derramamiento de 1900. El Espíritu Santo se derramó y toda la gente entró a un nivel profético tremendo. El problema de esa época es que no hubo gente que entendió eso. Se enfocó en las lenguas y no se enfocó en lo profético. Pero ahora estamos en un tiempo en el que estamos esperando un nuevo Pentecostés, y en este nuevo Pentecostés, gloria a Dios, ya Dios preparó a la iglesia, ha levantado ministerios apostólicos, proféticos, hay tremendos maestros, hay tremendos pastores evangelistas, y los 5 ministerios están activos. Actualmente la iglesia ha empezado a entender que Efesios, cuando habla de los 5 ministerios, está hablando del modelo de Dios, y están adaptándose al modelo de Dios, dejando el modelo pastoral a un lado y entrando al modelo de Dios. ¿Y por qué? Porque esa inquietud de entrar al modelo de Dios, porque el Espíritu está guiando para este tiempo, el tiempo en el que cuando el Señor suelte este tremendo avivamiento, pues tenemos que entender que es como Joel, esa promesa del Espíritu viene con todo lo profético tremendo que va a ser necesitado. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que entra la iglesia van a ser tiempos muy duros, muy difíciles y muy determinantes para los tiempos finales, en donde se va a llevar a cabo eventos muy, muy especiales, muy duros, porque la iglesia va a ser protegida con grande poder, con grande y maravilloso poder, y inclusive la iglesia está preparándose de esta manera, con este avivamiento, para una cosecha como nunca antes ha habido en toda la tierra. Pero eso lo vamos a seguir viendo un poquito más adelante. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es Hechos, esto es Pentecostés, el primer Pentecostés, y esto es muy parecido, ¿no? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose como cada uno de ellos, estruendo. En Apocalipsis dice que hay terremoto con relámpagos, hay fuego soltado desde el mismo trono de Dios. Entonces aquí estamos en una conexión, estamos en una oportunidad en la que Dios va a hacer algo tremendo, inusual. Este evento está escondido. Está escondido porque si vemos la gente cuando lee aquí, lee asuntos duros como la lluvia, meteoros, el asteroide que cae en el mar, pero está escondido. ¿Y por qué? Esto es para los entendidos. El que lea entienda, dice, el que tenga oídos para oír, ¿no? Entonces esto es muy importante. Hay un resplandor de la iglesia, que es el resplandor de la iglesia, al cual Dios está marcando como el tiempo en el que su iglesia va a recibir a su Señor. Entonces, ¿qué es lo que más ha adornado a la iglesia en todos los tiempos? Han sido los tiempos difíciles, mis hermanos. Miren las naciones, miren estos 2000 años en donde hemos tenido persecuciones, hemos tenido dificultades, hemos tenido mucha gente que ha estado siendo afectada, pero entró en avivamiento. El avivamiento, fruto de oración, de consagración, porque no había otra cosa mayor que tomarse de la mano de Dios. Ok, vamos a ver el tercer evento. La iglesia ya está en avivamiento, la iglesia ya está tremenda, llenándose de la presencia y del poder de Dios, y viene un tercer evento que es el primer asteroide que cae en el mar. Apocalipsis 8, verso 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte
ardiendo con fuego fue lanzado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los barcos fue destruida. ¿Ok? Aquí hay un asunto muy interesante. Aquí vemos las criaturas vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de los barcos fue destruido. No hay mucho humano involucrado en el asunto, pero sí estábamos hablando de que peces del mar van a ser afectados. Esto es un asunto que va a ocurrir, como vemos, sin aviso. Va a ser diferente a la lluvia de meteoros, en donde toda la gente va a poder prepararse, pero esto va a ocurrir y va a afectar el mar. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto es lo que vemos en esta parte de Apocalipsis. No hay mayor afectación con los humanos, así con todos los seres vivientes que estaban en el mar. Podríamos incluir a algunos humanos, pero no es una afectación que podríamos decir afecte a toda la gente. Este evento, tercer evento, en la línea de tiempo que nos va a tocar vivir, está como el tercer evento en nuestra aproximación al tiempo de la venida del Señor. El cuarto evento, que es el segundo asteroide que se llama Ajenjo. Esto está en Apocalipsis 8:10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron porque por las aguas, porque fueron hechas amargas. Esto ocurrirá, afectará alguna región en especial, no sabemos dónde será este evento, pero donde cae va a afectar las aguas y las volverá amargas. Como dice, las aguas se convierten en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. O sea, hay una contaminación del agua dulce, y esto va a afectar a muchas personas, ¿no? La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, entonces habría que pensar, ¿dónde va a ser? No lo sabemos, pero va a ser de hecho que va a ser esto un tiempo difícil, el agua va a escasear. Este es el cuarto evento, ahí tenemos el asteroide llamado Ajenjo y estamos más cerca del tiempo de la venida del Señor. El quinto evento es un tercer asteroide que abre el Tártaro. En Apocalipsis 9 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo, ¿no? Entonces aquí tenemos y el pozo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Aquí estamos en la Reina Valera actualizada y esta es una descripción de lo que va a pasar en ese día. Y esto va a abrir
una ¿cómo se dice? Una actividad volcánica. Esto como un gran horno que va a producir que haya mucho humo, como le dicen, eh, nube piroplasmática y todo eso va a ocurrir. Entonces, eso llegará en su tiempo, impactará y será terrible porque la actividad volcánica va a ponerse en evidencia, ¿no? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a tierra, ¿no? Y se le da la llave, el pozo del abismo, y subió humo al pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol, el aire y el humo y por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y aquí está una tremenda enseñanza respecto a cómo Dios va a proteger a los suyos, ¿no? Si tú no eres de Dios, ¿no? Este tipo de personajes van a afectar. O sea, salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Si tú eres de Dios, estás seguro. Y esto es importante para afirmarte de que cuando estás en las manos de Dios, Dios puso sobre ti su nombre. Ahora, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ok, este veneno es como una, como un gran tormento que estará durando 5 meses. Y esto estará afectando a aquellos que no tienen la marca de Dios, el sello de Dios sobre sus frentes. O sea, si hay algún sello que tú tienes que entender que debe existir en tu vida, es el sello de Dios. No la marca que muchos dicen es la marca de la bestia y todas esas cosas. Eso, aunque eso ocurre más adelante, no estamos nosotros pensando en ello. No debemos siquiera aceptar la posibilidad de que nos marque nadie con el número de la bestia. Ok, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, un ángel caído, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esto es destructor. Entonces, estos personajes aparecerán allí. Este es un artista que los visualiza más o menos así, como una langosta. Pero de hecho que esto vamos a entender que es el último evento de impacto de asteroides, es el tercer asteroide. Abre el Tártaro, el pozo del abismo. Tártarus, o sea, el pozo del abismo también se llama Tártarus. El Tártarus es una prisión de demonios, y es por eso que
se sueltan los demonios sobre ese lugar y es aquí donde ocurre pues esto, ¿no? Eh, el pozo, el Tártaros, eh, está, está capitaneado por este ángel caído, ¿no? Que se llama Destructor. Y aunque esos personajes tienen una descripción como escorpiones, estos son los que van a afectar a los que no son de Dios. Los que son de Dios van a tener plena protección del Señor porque el Señor los ha marcado. Y esto es muy importante, hermano, porque ya dado esto, dadas todas estas señales, vamos a tener el argumento profético demostrado del cumplimiento de que Dios es veraz, que Dios lo anticipó, de que Dios lo dijo, y la gente va a poder creer. Inclusive, aquí los argumentos de los agnósticos, de los judíos, de todos los que no han aceptado a Jesucristo, que es el Señor, es el Rey, es Dios, es el Salvador, van a caer a un lado porque esta es una oportunidad en la que van a sufrir en carne propia por no estar marcados, por no ser de Dios, y entonces entramos al siguiente evento, que es el sexto evento, que es la cosecha final. Aquí dice en Apocalipsis 14:14, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y cuando leemos este pasaje, en los siguientes versículos se habla también de una cosecha, otro ángel y otra cosecha de bits, pero estamos hablando de un tiempo de cosecha en donde primero está hablándose de la mies en la tierra está madura. Está hablando de que el tiempo llegó para la cosecha que el Señor había prometido. Esa última cosecha, esa gran cosecha de almas es la que está suscitando. Paralelamente empieza a darse una cosecha de todo lo que va a ser el lagar de la venida del Señor. O sea, va a haber una polarización. Fíjense, el hecho demostrado de que el Señor ha sido veraz y se han cumplido todas estas profecías y se han dado el cumplimiento de estas profecías tal cual el Señor lo ha dicho en su palabra y Él ahora es creído por gentiles, por judíos, por todos, aún por muchos de los que se opusieron a la verdad del Evangelio, van a ver que esto es veraz. Y entonces, en este entonces, es que van a creer, porque justo es el tiempo en donde el Señor ha indicado que es el tiempo que ha llegado la hora de cegar, de cosechar, pues la mies de la tierra está madura. Y es que empieza a cosecharse para Dios, así como hay gente que va a formar parte del lagar de la ira de Dios, porque cuando habla del vino y del lagar del Señor, está hablando de las copas de la ira de Dios que se va a soltar sobre aquellos que se oponen al Evangelio, porque siempre el Evangelio que ha sido predicado va a traer polarización. Miren, cuando se lee el propósito del Evangelio de Juan,
Él habla de que ese libro, el Evangelio de Juan, ha sido escrito para que los que lean, ¿no? Crean y tengan vida eterna. Y esto implica que hay gente que no va a creer y no va a tener la vida eterna. O sea, el Evangelio ha sido siempre como una piedra que pone división. Y esto es lo que Jesucristo vino a traer diferencia, a marcar la diferencia. Porque donde hay alguien que es cristiano y habla la verdad de Cristo, va a haber mucha gente que se opone. Y es justamente esto lo que está descrito en los siguientes versículos, desde el verso 16 en adelante, respecto a que hay otro ángel que va a cosechar, pero del lagar para la viña, en el lagar de la ira del Señor. Porque siempre que se predique el Evangelio, está contrastado, la gente se polariza, o te ama o te detesta. Y en la tierra, cuando esta última cosecha se dé en millones de gente que se convierta al Evangelio, va a haber millones de gente que se va a oponer a los que se convirtieron. Y ahí es donde está la polarización que va marcando, ¿no? Lo que el Señor ha dicho. Dice el verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Y esto está marcando. El 17 ya habla de la viña. Hace un rato me confundí. Pero estamos hablando de tremendas cosechas de almas, como la que el Señor nos ha mostrado como una muestra, un botón, cuando el gran evangelista Bunker allá en África del Sur predicaba. Ya él ahora está en la presencia del Señor, pero millones asistían a sus eventos y la gente se convertía por millones. Esa es una muestra de lo que Dios va a hacer en el tiempo en el que está marcando como un tiempo de cosecha. Y lo que pasa es que no lo hemos visto. Apocalipsis lo tiene ahí como escondido, igual que el resplandor de la iglesia, el avivamiento, está escondido entre cosas que son tremendas, que asustan a la gente, pero que en realidad a la iglesia no debe asustarle. Más bien tengamos en cuenta que el Señor, cuando nos escribe todas estas cosas, que nos ama y que nos está diciendo, miren, ustedes van a ser cuidados de mi mano, pero tengan en cuenta que estas cosas van a pasar. Por eso cuídense esto y del otro. Así como cuando nos escribe Deuteronomio 28, nos habla de la bendición que está en obedecerle, pero también nos habla de lo que va a significar si desobedecemos. Pueden venir muchas maldiciones. Pues la cosecha final está escondida aquí. Y esa es la prueba, y ahí se dan muchos eventos que van a ser terribles, que van a ser momentos que son momentos de confrontación, porque salió el otro ángel a cosechar ¿cómo se llama? La vid para el lagar del Señor, o sea, para el lagar de la ira del Señor. Pero hay gente que está entrando en el avivamiento. Entonces, la iglesia vestida, adornada y ataviada con con lino fino, limpio y resplandeciente, la iglesia que va a estar tremendamente en avivamiento y con gozo, son los que esperan al Señor. Y ahí es donde el día y la hora nadie lo sabe, no vamos a saber cuándo va a ser, pero lo primero que tenemos que hacer es estar preparados, porque el séptimo evento, que es la resurrección de los muertos, ya ese día ya es inexorable. O sea, en ese momento ya no hay vuelta que dar. El Señor llegó. Por lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay cosas tremendas. El tiempo de la venida del Señor, el Señor mismo dijo que Él no sabía cuándo iba a ser. De hecho, que aquí hay por lo menos un evento que es una señal de que ya llegó el Señor, y es la resurrección de los muertos. Y dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios. El shofar se suena, es el shofar magol, el shofar más grande, el shofar que es inmenso, que tiene 1,5 metros. Ese shofar suena el día de la venida del Señor, perdón, aquí dice en la venida del Señor, pero ¿en qué época es que se suena el shofar? En la fiesta de las trompetas, en el año nuevo. Ok, la expectativa de la iglesia cada año nuevo es: ¿vendrá este año el Señor? Y para nosotros esa es una expectativa. Cada año nuevo, cada día de shofar del Señor, el shofar de Dios, es una expectativa. Es si será ese el día en que el Señor llega. Y entonces tenemos que ver ahí si hay los muertos en Cristo son los que resucitarán primero, ¿no? Entonces esto es el hecho que también en algún momento lo habíamos confundido y lo habíamos integrado al arrebatamiento, pero esto es primero. Primero es el día de la resurrección de todos los que murieron. Pues eso va a ser la gran bendición de ver mucha gente que está siendo resucitada. Y el octavo evento, el arrebatamiento. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes ellos? Los que han sido resucitados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que es el octavo evento que marca la venida del Señor. Tenemos la evidencia profética. El Apocalipsis es un libro profético, no es alegórico, profético. Que tenga lenguaje profético, lenguaje en donde el idioma profético usa alegoría, metáfora y todo eso, sí la tiene, pero aquí están eventos que no se van a poder discutir cuando estos ocurran. Cuando tú llegues al cuarto evento de asteroides, entonces te estarás sorprendido de que el Señor sí lo avisó. Miren, hay una cosa que dice el texto bíblico, que los judíos piden señales. Okay. Aquí está el tiempo para que en la cosecha final el pueblo judío entre en ese gozo de formar parte del plan de Dios en la redención. Todos tenemos la misma oportunidad, todos. Es aquí donde el Señor les da la oportunidad también al pueblo judío para entrar en ese plan de Dios, para que sea parte de la iglesia arrebatada. Esa resurrección de los muertos nos va a dar a nosotros el único momento en donde esperamos que sea la resurrección y la venida del Señor, pues cuando se suena la shofar magol. No sabemos cuándo será, en qué año será, pero sabemos que hay una evidencia que van a ver
marcas proféticas que se tienen que cumplir y que están aquí por darse, ¿no? Esa gran venida está allí el Señor. Yo recuerdo que un maestro, estábamos en seminario, un devocional, él contaba su expectativa y él decía que siempre salía a la calle y creo que él era de una población en Argentina donde hay un cielo estrellado muy hermoso. Y miraba las estrellas, miraba los cielos y él veía al fondo. Y él le decía a la gente, se quedaba mucho tiempo mirando y cuando alguien le preguntaba, ¿qué estás mirando? Y él decía, mira, en ese punto ahí está viniendo el Señor con sus ejércitos. Y es que en algún momento esto ocurrirá y nosotros tenemos que estar preparados, esperando, tener la expectativa de cuando el Señor venga. Hagamos algunas conclusiones. De hecho que por cuestión de tiempo yo no las he escrito, pero igual hagamos las conclusiones. La primera cosa que tenemos que entender es que estamos ante una enseñanza totalmente diferente a la enseñanza de los maestros que enseñan tradicionalmente los eventos del fin. Estamos enseñando diferente porque ya ha habido oportunidad. Mire, tenemos ya, esta es la lección 15. Hemos tenido hasta la 12 para sacarnos los lentes. En la lección 12, si no te sacaste los lentes tradicionales, estás todavía prejuiciado. Y por una enseñanza que lamentablemente no ha sido con una interpretación pura, sin fallas en la metodología de interpretación. Lo que tenemos aquí es la oportunidad en que, si ya nos hemos sacado los lentes de la enseñanza tradicional, podemos ver de que el Señor sí ha marcado tiempos en los que vamos a vivir como iglesia momentos difíciles, pero en donde el Señor está viendo que esos momentos difíciles se han enfatizado en la enseñanza del Apocalipsis, no para darnos miedo, sino para estar avisados de que cuando ocurran y estos ocurran y pasen, van a ser argumentos evidentes para presentarlos como defensa del Evangelio, porque el Señor es veraz. Y cuando venga el tiempo de la cosecha, cuando llegue el momento de que Dios ha determinado para la cosecha final, ya estando nosotros avivados, estando nosotros consagrados, estando nosotros empoderados de Dios, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros y estamos haciendo el caminar que los apóstoles hicieron como en la iglesia cuando comenzó. Y como dice Efesios, en la dimensión de Efesios, entonces nosotros podremos dar la oportunidad de que la gente pueda creer con una claridad y ellos puedan decir, es verdad, Jesucristo es Dios, y lo van a anhelar y lo van a esperar. Y vamos a entrar en el gran avivamiento y ese cumplimiento, lo que Apocalipsis 19 dice, que a la iglesia se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, entonces será el momento en el que el Señor estará ya disponiéndose en la venida. El Padre le dirá, ya hijo, este es el tiempo. Hasta ahora el día y la hora nadie lo sabe, porque la iglesia misma no se ha dispuesto. Vamos a tener que ser sacudidos por esos eventos para que la iglesia realmente entre en un tremendo tiempo de disposición a Dios.
Y esto es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos estar abiertos y dispuestos a que el Señor haga lo que Él tiene que hacer en los tiempos. Como iglesia, yo te digo, iglesia, no te desanimes. No tengas ningún temor de lo que va a venir, porque el Señor ha establecido que Él va a poner su marca sobre ti. Tú tienes un nombre nuevo, tienes la marca del Señor. No nos dejemos poner marcas con el número de la bestia en ninguna medida por nadie. Como hay muchos que están especulando que puede ser con la vacuna. No nos dejemos marcar, no nos dejemos marcar por el número de la bestia. Dejemos que Dios sea el único que nos marque y que Él sea el único que pueda ver y todo el mundo espiritual pueda saber que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, porque tu marca va a ser evidente con tu fe, con tu amor a Dios, con tu devoción, con tu gracia que el Señor pone sobre ti, porque su rostro está sobre ti. Y esto es lo que debe marcar para nosotros. Yo creo que nos queda una clase más y Dios mediante estamos mañana para ver el término de toda nuestra exposición. Sería la clase número 15, pero solamente queremos que ustedes puedan tener hoy una expectativa de ser bendecidos. Creo que tenemos de esta manera que despedirnos sabiendo que el Señor tiene para ustedes mucha bendición. Yo creo que este tiempo de hoy ha sido completado. Yo creo que si tienes alguna pregunta, envíanos tu pregunta a minsantuario@yahoo. Yo creo que hemos estado bastante claros. Es una enseñanza nueva, pero necesitamos que ustedes se saquen los lentes de la enseñanza tradicional. Para muchos de ustedes es nueva. Yo sé que esto no es nuevo, esto está escrito en la Biblia hace 2000 años y hace 2000 años la iglesia ha creído sencillamente así. Ahora, que el Señor te bendiga, que el Señor llene su presencia de su Espíritu Santo sobre ti, te llene de gozo, de bendición y de protección. Que el Señor te siga guardando en todo momento y protegiendo en tu salud y a toda tu familia. En el nombre de Jesucristo, sean benditos.